Estamos grabando, ¿verdad? Entonces, sí, ahora ya estamos en todas las de ley. Pues bueno, entonces, evaluación psicológica en el deporte. Vamos a empezar desde lo más básico, que ¿qué es? Es el por qué evaluar. Y bueno, entonces, ¿qué dice? El propósito general de la evaluación dentro del campo de la psicología es identificar la conducta objeto de estudio y las variables personales y ambientales implicadas en dicha conducta, asignando valores numéricos a tales variables de acuerdo con ciertos criterios previamente establecidos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar aquí con este punto. En general, ¿verdad? Yo creo que pues es importante que nosotros tengamos esta idea del por qué evaluar, ¿verdad? Porque pues, bueno, les cuento desde mi experiencia de las prácticas y tal vez a ustedes les va a pasar. ¿Qué pasa? Nos traen un paciente niño. Lo primero que hacemos, bueno, hay que pasarle ahí el WISC, hay que hacerle un examen del dibujo de la figura humana y tenemos ahí que hacer pruebas. Vamos a pasarle también alguna otra prueba proyectiva y se las pasamos. ¿Por qué? Pues porque así hemos hecho con todos los niños, ¿verdad? Y ya se vuelve como que pues una cuestión ya mecanizada, el hecho de evaluar, ¿verdad? Pero pues vamos a ver ahorita, si ya tenemos una idea primero de por qué evaluar, vamos a ver en qué casos sí lo debemos hacer y en qué casos pues tenemos otras herramientas para evaluar. Entonces aquí estamos hablando de ciertas evaluaciones y bueno, en general, cuando estamos hablando de psicología, eh, se nos busca como psicólogos para esto, ¿verdad? Para identificar la conducta, ¿verdad? Para pues tener una idea de qué es lo que está pasando. En este caso, ¿verdad? Pues dentro de la psicología del deporte hay muchísimas cosas que pues podemos ahí evaluar, ¿verdad? Tanto pues el rendimiento de nuestro atleta, cómo se comporta dentro del grupo. Y si lo vamos a evaluar es porque necesitamos saber un por qué, ¿verdad? No, como les repito, ahora debe ser parte de un protocolo mecanizado donde pues viene uno tras otro y siempre hacemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo hacemos si tenemos una idea si no tenemos una idea de cómo identificar la conducta. Y bueno, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver aquí variables personales, vamos a ver variables ambientales, que tienen que ver, ¿verdad? Porque pues tanto influye lo que está dentro de la persona como el entorno. Entonces también eso tenemos ahí que ver dónde va a ser nuestro foco. Y lo importante, ¿verdad? Es que pues aquí estamos hablando de valores numéricos. Aquí, compañeros, cabe aclarar, ¿verdad? Estamos hablando aquí de pruebas estandarizadas, ¿verdad? Porque pues, por otra parte, a través de una entrevista, yo también estoy evaluando. O sea, a través de una entrevista, si yo le pregunto a una persona, ¿cómo te sentís? Ya estoy yo aquí evaluando estoy tratando yo de entender mejor la conducta de esa persona. O sea, eso ya cuenta como una evaluación. Pero aquí, para este capítulo, ¿verdad? Pues vamos a estar hablando un poco de precisamente las pruebas ya estandarizadas, donde aquí ya damos un valor numérico, ¿verdad? Y esto nos puede ayudar, y ojo, esto sí se los digo como un consejo, ¿verdad? Que les puede servir en todos los campos donde ustedes laboren, ¿verdad? Al psicólogo se nos ve como pues el personaje de buena onda, así como que pues sí, todo es relativo, ¿verdad? Y bueno, ahora dense cuenta cómo es nuestra formación, ¿verdad? Siempre cuando preguntamos se nos responde, depende, ¿verdad? Ahí va algo más. No siempre podemos dar respuestas categóricas, como pues tal vez, qué sé yo, dentro del cálculo, ¿verdad? En el cálculo, 2 por 4 no es depende, ¿verdad? Un 2 por 4 es 8. Entonces, por esto mismo del abordaje subjetivo de nuestra profesión, a veces pues el psicólogo es como que dejado de lado, ¿verdad? Pero algo que nos ayuda mucho a abrirnos paso, de que pues tenga más credibilidad en nuestro trabajo, es hablar de esto, de valores numéricos, ¿verdad? Obviamente, pues nosotros
no dependemos únicamente de eso, sino tenemos más herramientas que nos ayudan ahí a pues poder explicar lo que nosotros hacemos, pero la gente lo que quiere oír son números, ¿verdad? Los números los ayudan a entender un poco las situaciones y digamos, tomando en cuenta, volviendo aquí a la psicología deportiva, que se trabaja en un entorno multidisciplinario, pues es más fácil hablar con otros profesionales desde una perspectiva ya un poco numérica. O sea, y en pocas palabras, perdón, y también poniéndolo en otros casos, compañeros, da mucha más credibilidad que yo diga, ah, no es que mi pacientito está algo triste, a que yo diga, mi paciente puntuó un 60 en mi escala de depresión, ¿verdad? O sea, eso nos va a abrir muchas puertas. Entonces, es una herramienta, compañeros, las pruebas estandarizadas, algo que nos puede servir mucho para irnos abriendo puertas cuando el entorno en el que estamos alrededor no nos las abre, ¿verdad? Entonces sepamos que es un recurso. Pero en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de un enfoque multidisciplinario y por lo tanto ayuda pues un poco esto de los valores numéricos. Entonces, compañeros, no sé si ahorita ya han tenido experiencia aplicando pruebas o cómo ha sido ahorita, bueno, también tomando en cuenta de la situación de la pandemia, ¿verdad? Pero cuéntenme, ¿cómo está haciendo ahorita su curso de psicometría? Sí, hemos estado pasando pruebas estandarizadas. Ujú. ¿Y cómo las han estado aplicando, Claudia? Eh, bueno, en mi caso no es ético, pero no tengo como que, como las pruebas están más enfocadas a niños y adolescentes, acá donde yo vivo no tengo opción a elegir a alguien más, entonces no es ético, pero las he estado haciendo con mi hijo. Sí, sí, comprendo ahí la Solo situación. como forma de práctica, ahora trato de no indagar mucho porque pues pienso que no es correcto, entonces, pero así las hacen para practicar, así las hemos estado haciendo. Sí, en la medida, ajá, de lo posible, ahora pues distanciarte ahí un poco de los resultados y todo, pero sí, por así decirlo, como que pues se les ha mandado a buscar sujetos para aplicarles las pruebas. Sí. Sí, bueno, y bueno, Claudia, por lo mismo también no me gustaría mucho indagar ahí en ese proceso, ¿verdad? De parte tuya, pero gracias ahí por aclararme cómo está la situación. Pero alguien más, aparte de Claudia, quisiera compartirnos cómo ha sido la experiencia de él o ella aplicando pruebas. Es bastante interesante. Ah, sí, y bueno, David, contanos, ¿qué te ha parecido interesante aquí de la psicometría? La manera en que el subconsciente, propiamente con las pruebas proyectivas de la familia, la casa, la del árbol, eh, pues al menos mi paciente es, es una amiga muy cercana que y poder tratarlo así como que mira, tenés que hacerlo de la mejor manera, pero los resultados que yo te voy a dar no van a ser lo exacto, o sea, no es que tengas eso, porque yo solo estoy practicando. Sí. Pero ver el hecho de cómo trabaja el paciente, cómo elabora la prueba y los resultados con la interpretación y todo, es bastante interesante ver lo que uno no ve a simple vista de las personas, ¿no? Claro, ¿verdad? Y eso es lo importante de estas pruebas, ¿verdad? Que pues nos ayudan a dirigir nuestra atención a detalles que nos pueden parecer irrelevantes, ¿verdad? Porque pues fácil es que venga aquí mi sobrinito, me enseñe un dibujo de una casa, ¿verdad? Y mire yo, ah, esa chimenea tiene humo, ¿verdad? Ya cuando lo miramos dentro de un protocolo de evaluación proyectiva, ya no es cualquier cosa que tenga o no tenga humo la chimenea, ¿verdad? Entonces sirve para eso, ¿verdad? Para guiar nuestra atención a ciertos puntos, pero no solo es guiar nuestra atención porque ahí en el protocolo dice, ¿verdad? Sino algo que es importante y que nosotros deberíamos saber, ¿verdad? Que les digo, eso nos ayuda mucho a abrirnos puertas, es el entender por qué el protocolo dice eso, ¿verdad? Y saber que ese protocolo llevó un proceso de estandarización para que de esa manera yo pueda afirmar que el hecho que una chimenea tenga o no tenga humo significa tal o cual cosa. ¿Ok? Entonces, compañeros, pues eso es, ¿verdad? El hecho de pues esas pruebas que nosotros ahorita estamos utilizando, ya vamos a ver en el campo deportivo cómo nos pueden ayudar a tratar con el rendimiento de las personas.
Entonces, aquí hablamos. Este proceso se lleva a cabo como previa y en algunos casos acompañamiento a procesos de intervención. Incluso en algunos casos se aplica el seguimiento post-intervención para valorar la estabilidad de los cambios alcanzados. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos? Evaluar nos puede servir, así como bien menciona aquí, como una previa. Como que nos ayuda en cierta medida a saber ciertas cosas que tal vez la persona no tenga cierta confianza para hablarnos de buenas a primeras, ¿verdad? Como pues ya se fueron dando cuenta, las pruebas psicométricas revelan ciertas cuestiones que pues uno no habla con tanta franqueza, a menos que uno se sienta en mucha confianza con alguien que uno acaba de conocer, ¿verdad? Qué sé yo, factores de sueños ocultos, interacciones, ¿verdad? Que ha tenido la persona, pues ahí lo podemos ver en las pruebas. Y cuando pues estamos entrando a un grupo de personas que pues todavía no nos tienen cierta confianza de hablarnos esas inquietudes, nos puede servir aquí la evaluación para de esta manera tener una idea previa de qué es lo que se viene en ese grupo. Ahí menciona también de cuando son utilizadas como un acompañamiento, ¿verdad? Ya que nosotros estamos interviniendo, nosotros podemos ir viendo hacia dónde llevan a la persona nuestras intervenciones. Estamos tratando ansiedad. Ah, bueno, ¿verdad? Vamos a pasarle aquí este test de ansiedad a este individuo para ver si está funcionando mi intervención o si tengo que cambiar, ¿verdad? Algo que no mucho se hace, pero creo que es importante, ¿verdad? Para tener una idea de esto que menciono. Y también, por otra parte, aquí hablamos del seguimiento post, ¿verdad? Esto, aquí estamos hablando de uno de los factores más científicos del uso de pruebas, que es precisamente, pues, evaluar el efecto de una intervención. O sea, hacemos esta prueba como previa, por así decirlo. Hoy por hoy yo mido la capacidad de atención de todos ustedes, ¿verdad? Entonces tengo ya yo mis resultados estandarizados. Claudia sacó 70, Christine sacó 75, Pamela 80, ¿verdad? Por así decirlo, tenemos ahí un... Entonces luego yo intervengo, hago la intervención completa y después de que haya terminado el programa de intervención, yo vuelvo a evaluar para ver si fue efectivo mi programa, ¿verdad? Entonces de repente miro yo que ya todos los números están alrededor del 90, 95. Ah, bueno, entonces ahí yo ya puedo inferir, funcionó mi programa porque pues aumenté en esta manera numérica mis resultados, ¿ok? Entonces, aquí ya vamos viendo un poco el por qué. ¿Por qué evaluamos? Porque queremos entender más acerca de la conducta, ¿verdad? Porque nos puede servir para saber dónde estamos parados, nos puede servir para saber si nuestras intervenciones están funcionando y por último, pues también nos pueden servir para, para ver si funcionaron mis intervenciones. Y como yo también les mencioné, nos sirven para abrirnos puertas donde la gente lo que busca son resultados más categóricos que hablar de subjetividades. ¿Ok? Entonces ahí vamos con el por qué. Siguiente pregunta, ¿cómo evaluar? ¿Verdad? Como ya les había mencionado, ahorita pues estábamos hablando un poco de pruebas estandarizadas, pero como les mencioné, o sea, entrevista, una entrevista pues también nos puede servir como evaluación. Entonces, vamos a ver aquí un poco del cómo. Cada conducta o aspecto a evaluar no se presenta en un vacío, sino que se manifiesta en presencia de ciertas características y situaciones, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de lo que les mencioné, que no podemos tomar en cuenta solo los aspectos intrínsecos del individuo que lo hacen comportarse así, sino que pues ya es sabido que pues el ambiente también tiene influencia en cómo se va a comportar la persona. O sea, ahorita nosotros estamos en medio de una clase virtual, no nos estamos comportando como lo haríamos, qué sé yo, tal vez en una fiesta familiar o como lo haríamos en un funeral. Cada entorno hace que cada uno de nosotros, a pesar de que siempre llevemos los mismos factores intrínsecos a todos lados,
en cada situación nosotros nos vamos a comportar de manera distinta. Actualmente, aquí menciona la presentación, una perspectiva ambiental se ha ido consolidando hasta ser el eje nuclear de la evaluación conductual. O sea, ya hoy por hoy, pues tanto por investigaciones que se han realizado y también como pues por el desarrollo de la teoría conductual, pues esa es la herramienta, ¿verdad? La teoría conductual para pues ir explicando un poco el porqué de las conductas, ¿verdad? Menciono aquí un nombre que pues les debería de ser familiar, ¿verdad? El de Burrus F. Skinner, ¿verdad? Que pues nos habló de cómo los estímulos pueden condicionar al individuo para pues que dé una respuesta condicionada, por así decirlo, ¿verdad? Pues de más está ahí recordar el experimento de Pavlov, ¿verdad? Con el perrito que posteriormente cuando sonaba la campana salivaba, ¿verdad? Entonces, sí, actualmente, si nosotros queremos saber el porqué de una conducta, el enfoque más científico sería pues el abocarnos al conductismo, ¿verdad? El conocer qué refuerzo está teniendo ese individuo para comportarse de esa manera. Tomando en cuenta que los datos se obtienen de la introspección de la persona, es importante considerar el sesgo que pueden llevar. Por lo mismo, una evaluación no es completa ni certera si no hay contrastes por otras vías. ¿Ok? Entonces, ojo, esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Una entrevista no es que nos sirva, sino que pues nos va a brindar una idea de la introspección. O sea, nos va a dar una idea de lo que esa persona siente que está pasándole en ese momento. ¿Verdad? Puede venir ahí la persona y decirme, mire, yo ahorita me divorcié de mi pareja porque yo considero que no me valora. ¿Okay? Esa es la verdad de esa persona, ¿verdad? El hecho de que esa persona diga que no lo valoran, pues bueno, eso ya es algo que pues viene ahí de su introspección, pero la cosa es que pues uno nunca lo puede saber, ¿verdad? A lo mejor la otra persona valora mucho a ese individuo, pero pues son sus conductas lo que hacen que la otra persona piense de manera contraria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Bueno, no es uno juez, ¿verdad? No es uno, qué sé yo, anfitrión de esos programas que hay ahora, ¿verdad? Donde pues se miran los dos lados de la moneda, porque pues no es eso para lo que nosotros estamos entrenados, sino que pues qué opciones tenemos. También nosotros podemos utilizar una evaluación para de esa manera ir comprendiendo más a la persona, ¿verdad? Y por eso les digo que es un poco peligroso lo que pasa cuando, digamos, hay algunos estudiantes que pues están empezando a aprender las distintas pruebas proyectivas, ¿verdad? Y andan ahí en las fiestas con gente que conocen, con distintas personas diciéndoles, a ver, dibújame aquí un árbol, ¿verdad? O y de repente, o con el sobrinito, mira, espérate, tráeme aquí a tu sobrinito, digámosle que dibuje una familia, ¿verdad? Y vienen ahí, miran, tal cosa, aquí esto es abuso, ni como si nada, ¿verdad? Y aquí dicen, percibe abandono, y qué sé yo, hay algún otro bombazo que podamos decir ahí, si tiene una tendencia a la masturbación compulsiva, ¿verdad? Así de fácil, toma el dibujo, ahí va tu sobrinito, ¿verdad? Y qué viene de postre, ¿verdad? Y lo dejamos así, ¿verdad? Entonces eso yo creo que pues es un terrible error, ¿verdad? Que pues pasa en algunos casos, porque ¿qué pasa? O sea, una golondrina no hace primavera. De igual manera, ¿verdad? Pues aunque nosotros utilicemos un protocolo, ¿verdad? Que esté estandarizado correctamente y que nos indique que todas esas cuestiones que dijimos son así, necesitamos otros medios para contrastar esa información. Por eso nosotros no nos casamos con una sola evaluación, sino que pues hacemos varias para que ya nosotros podamos reportar las cuestiones que son recurrentes y dejar por un lado las otras cuestiones que pues a veces
aparecen una vez, que incluso las mismas pruebas mencionan que bueno, ¿verdad? Como cualquier método, no son infalibles y a veces hay ciertos hoyos, ciertas cuestiones que ya dependen de la individualidad propia de quien está siendo evaluado, que hacen que pues eso se dé o no se dé. Entonces, aquí ya esto nos da una idea, ¿verdad? En primer lugar, tomar en cuenta el ambiente. Voy a dejar aquí una A de ambiente. Segundo lugar, si vamos a ver conductas, nos referimos aquí al enfoque conductual. Y por último, necesitamos ahí contrastes. No podemos aplicar una prueba. Necesitamos una batería de pruebas que pues sean cuidadosamente seleccionadas para pues de esta manera ya poder de alguna manera mitigar nuestro sesgo subjetivo y los errores de medición que es normal que cualquier método de medición los tenga. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios hasta el momento, compañeros? No todo claro. Gracias. Por la lección. Gracias ahí por participar. ¿Ok? Bueno, entonces ya hablando aquí un poco, aquí citando nuestra referencia de el libro, tenemos aquí el libro de García Mas, Yestrani y colaboradores. Aquí nos habla que la evaluación psicológica en el deporte debería contemplar la competición como un proceso en el que la conducta de los deportistas fluye de forma continua, como el resultado de los cambios situacionales y el impacto de estos sobre el funcionamiento de los deportistas. Entonces, algo clave que tenemos que hablar aquí en el deporte es que todo cambia, ¿verdad? Las situaciones van variando ahí de minuto a minuto. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí fluye de forma continua. No sé si aquí tenemos, bueno, David ya me había mencionado que era seguidor del fútbol, pero no sé si habrán más seguidoras ahí también del fútbol. Pero, pues poniéndonos un poco en contexto, hace no muchos días, pues se llevó a cabo un partido de cierta importancia, ¿verdad? No sé si supieron. Champions. ¿Cuál, David? La Champions. De la Champions, ajá, ¿ya sabes a cuál me refiero? No, es que hubieron varios. Sí, hubo varios, pero yo quería resaltar un poco, no sé si viste el del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, Esto que sí. el que remontó el Madrid. Ajá, ajá, ajá. Sí, entonces pues eso es lo que pasó, o sea, se toparon dos equipos, ahorita que están en el tope de la élite mundial, ¿verdad? Y bueno, ahora había cierta expectativa. Pero ¿qué pasó? Inició ganando el partido el París y pues eventualmente el Real Madrid empató y posteriormente se adelantó en el marcador. O sea, ahí se dan cuenta lo cambiante que es el deporte, ¿verdad? Pues uno puede llegar ahí como favorito, de repente ir perdiendo y de repente de nuevo ir ganando, ¿verdad? Entonces, eso es algo que pues se da en la vida, ¿verdad? Pero les digo, tal vez no he vivido lo suficiente, pero sí les digo, se da de una manera más marcada en el deporte. O incluso, ¿verdad? Pues también lo pueden ver en los deportes de combate, ¿verdad? A veces un deportista pues puede estar siendo muy dominado por su rival, pero pues ese que está dominado a veces da un golpe, lo coloca bien y cambia la situación. Puede hacer que la situación varíe. Entonces, algo que nosotros como psicólogos deportivos tenemos que tomar muy en cuenta es cómo responde la persona ante la variabilidad. Entonces, sí, precisamente pues eso aquí menciona, ¿verdad? La conducta de los deportistas va a fluir, pero en medio de algo que está cambiando, ¿verdad? No podemos ahí pensar nosotros en ciertas situaciones estáticas. Por otra parte, tomando en cuenta que las competencias es una situación donde las causas de la conducta son variables, es importante dar relevancia a la capacidad de afrontamiento por sobre el estado emocional.
Entonces, aquí en el chat también les voy a dejar una pequeña referencia. Ahora pueden hablar de este psicólogo de apellido Lazarus, ¿verdad? Estamos hablando, tal vez algunos ahorita se acuerden, ya creo que pues podrían estarlo viendo en sus clases de psicología cognitiva o de psicoterapia, pero él habló de los estilos de afrontamiento. Pueden hacer ahí ahorita una breve investigación para lo que estoy mencionando, pero sí, precisamente pues son los estilos de afrontamiento, cuestiones que nos importan un poco más en el deporte, ¿verdad? Porque pues desde mi experiencia y también por lo que pues pueden ustedes investigar acerca de distintos entrenadores, la adversidad es algo que pues para un deportista exitoso no solo no lo debe desmotivar, sino que incluso lo debe de buscar, ¿verdad? Un deportista exitoso no es solo el que, digamos, pues bueno, no se apoca cuando está ante un rival complicado, sino hay ciertos deportistas que quieren un rival complicado, ¿verdad? Que salen insatisfechos si el rival no brindó, no brindó resistencia, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que hablamos del estilo de afrontamiento, ¿verdad? Entonces, algo que es clave para nosotros como deportistas, perdón, como psicólogos deportivos, es conocer el estilo de afrontamiento de nuestro atleta, ¿ok? Y entonces ahora yo les lanzo la pregunta, compañeros. Como les mencioné, yo estoy consciente de que pues aquí venimos de distintas áreas, vamos también hacia distintas áreas de la psicología, pero como les repito, desde su área de interés o hacia la que piensan ir, ¿creen que ahí también es importante el afrontamiento? Cuéntenme sus experiencias. Sí, Sí, por ejemplo, sí, David, contame, ¿ejerces o tienes algún área en la que estés pensando ejercer? directamente. Aquí sería en alguna compañía de recursos humanos Ajá. y afrontar las situaciones o, bueno, en ese caso, las emociones de cada paciente o cada persona con sus problemas es importante, ¿no? Sí, y también, David, me imagino que o sea, en los recursos humanos también estamos hablando de una situación cambiante, ¿verdad? Porque pues un día toca organizar el Día de la Madre, el otro día toca revisar planillas. De repente viene allí un agente de seguridad que habla de que la esposa lo echó de la casa, ¿verdad? Entonces, sí me imagino que también ahí tiene ese carácter cambiante que a veces también se da mucho en el deporte. Sí, entonces precisamente pues por ese lado ahí ya vemos, ¿verdad? El afrontamiento también nos puede servir al área laboral, ¿verdad? Alguien que tenga experiencia o que esté pensando en el ámbito educativo y ahí en el ámbito educativo tenga una idea de cómo se puede ver el estilo de afrontamiento. Yo, Ah, bueno, por favor, Claudia, cuéntanos. a mí me llama mucho lo de los niños. Ujú. Me gustaría tal vez especializarme en algo de educación especial. Ah, ya. Ujú. Y entonces, cuéntanos, Claudia, en miras hacia eso, ¿cómo crees que te serviría conocer el estilo de afrontamiento de los niños? Ah, creo que sí es indispensable porque todos los niños tienen diferentes necesidades, digamos, diferente carácter. Es como, así como el ejemplo que daba de lo de las diferentes causas, también, pues así sería con más o menos lo relaciono yo con a lo que a mí me gustaría hacer, ¿verdad? Porque hay diferentes cosas. Sí, claro, y también tomando en cuenta que bueno, ¿verdad? Que pues es un poco complicado decirlo, pero sí, por así decirlo, el niño está en una constante adversidad, por así decirlo, porque es alguien que todos los Ah, días
tiene que ir demostrando, ¿verdad? Tiene que ir demostrando en el colegio, tiene que ir demostrando ante su familia y todo, y bueno, ¿verdad? Aquí también vemos esa necesidad de tener un estilo de afrontamiento que le ayude a Y que satisfacer cada su... edad es como que van cambiando por madurez, por todo eso, es como bastante complejo. Claro, importante eso que mencionas, ¿verdad? Y también nos lleva de nuevo a lo que habíamos mencionado del carácter cambiante, ¿verdad? Del Y deporte. aunque ahorita que ya regresé al campo, pues que ya empezaron los entrenos y todo, no sé, un día me puse así a pensarlo, ¿verdad? Porque como mis dos hijos entrenan soft, entonces también siento que sería como bien interesante como que esta rama, ¿verdad? Porque pues sí, he visto niños que están así como frustrados y el entrenador pues no es el que va a llegar a decirle tú puedes entrar al campo y hacerlo. Entonces pienso que sí sería como muy interesante que por lo menos en los entrenamientos estuviera una persona que pudiera como ser una ayuda para ellos, de orientarlos, de quitarles esa frustración, porque sí, esta semana vi una niña que tiene un mes de haber entrado. Entonces, el problema es de que como entrenan digamos, con niños que ya han estado federados o que ya han estado en equipos, digamos, que ya van más adelante que ellos, entonces la tiraron al agua a un partido y la niña no pudo batear, inmediatamente se salió del campo llorando y se fue a sentar. Entonces ni la mamá se levantó, ni el entrenador tampoco. Entonces sí sería como, pues sí, para mí sería importante o hubiera sido bonito ver de que se acercara alguien y le dijera, venga conmigo y que la llevara y le dijera, mire, esto puede pasar, usted acaba de entrar. Entonces sí, no sé, por un momento me puse a pensar y dije, qué bonito sería que, como que poder sacar también algo, especializarme en algo de eso, porque yo que me mantengo la mitad de la semana metida en los campos con mis hijos, me encantaría tal vez poder ayudar de repente, ¿verdad? Claro, teniendo ya un estudio para poder hacerlo. Ya viste, Claudia, a lo mejor tú eres aquí quien rompe la maldición de mi curso, ¿verdad? Que no salen en un psicólogo deportivo. Entonces, a lo mejor tú por ese campo puedes ir, ¿verdad? Pero, o sea, te das cuenta y también por eso lo que habíamos mencionado en exposiciones anteriores de la importancia del psicólogo educativo que forma a los entrenadores, ¿verdad? Porque así como el entrenador sabe de desarrollo físico, de táctica, de estrategia, también tienen que saber de psicología porque estos casos se dan, ¿verdad? O sea, hoy me cuentas esto, otro día me puedes contar de que unos niños pelearon, otro día me puedes contar de que, pues, no sé, un niño terminó insultándose o cuestiones más puntuales de cómo ellos podrían mejorar su desempeño si tan solo se enfocaran, ¿verdad? Es el día a día, ¿verdad? Entonces, sí, ahí ya vas viendo que, pues, ajá, ¿verdad? El estilo de afrontamiento, pues, es lo que puede hacer ahí la diferencia y bueno, ¿verdad? Entonces, como te digo, ahí tenemos tela para cortar de ese lado. Sí, a ver qué pasa. A ver qué pasa, como bien dice. Ok, entonces vamos a ver, pues bueno, ya vamos viendo. En primer lugar, una evaluación en el deporte tiene que tomar en cuenta esto que mencionamos del hecho de saber que es un entorno cambiante, de saber que nos importa mucho el afrontamiento más que otras variables. Em, y bueno, ahora vamos a ver ya algo más específico de a qué mirar. Se busca recabar información relevante y precisa, no solo de lo que ocurre en el interior de la mente del atleta, sino en qué circunstancias ocurre o deja de ocurrir y cómo afecta al rendimiento. Entonces, esto es clave, ¿verdad? Porque las circunstancias, como ya hablamos, pues son cambiantes, pero por otra parte, cuando ya nosotros sabemos qué va a pasar en cada circunstancia, eso nos permite anticiparnos, ¿ok? Y esto no solo en el deporte, sino en muchísimos aspectos de la vida, la anticipación es clave, ¿no? O sea, si pues nosotros, no sé, no hubiéramos preparado bien nuestro día, ¿verdad? Y hoy tuviéramos ahí que estar apagando ciertos fuegos, probablemente no estaríamos aquí recibiendo nuestra clase, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, algo que tenemos que aprender es saber eso,
en qué circunstancias se comporta como mi atleta, ¿verdad? Por ejemplo, Claudia nos daba aquí el caso de esta nena, ¿verdad? Y que bueno, ¿verdad? Entonces, podríamos ahí nosotros decir que cuando a ella no le va bien, ¿qué pasa? Se retira, ¿verdad? Hay otras personas que en vez de que les pase eso, ¿verdad? Que cuando no les va bien, por así decirlo, se empeñan más, ¿verdad? En que las cosas les salgan. Hay otras personas que cuando la cosa no va bien, se ponen agresivos. Entonces, eso ya nos puede servir para ya tener una idea, ¿verdad? Porque pues de nuevo, si nosotros ya hubiéramos conocido a esta niña, ya sabíamos que pues ante una tarea difícil, ella se iba a desvanecer, ¿verdad? Pues nosotros podríamos ya entrar con un distinto plan de intervención y decirle, mira, van a haber cuestiones que no vas a poder hacer, ¿verdad? Pero lo peor que puedes hacer es irte, ¿verdad? Porque eso te va a dejar con la idea de que no puedes y todo eso, ¿verdad? Eso ya es una intervención más pensada a que imagínense, ¿verdad? O sea, yo me pongo un poco en los zapatos de Claudia o del entrenador, ¿verdad? Pues yo miro que de repente se va la niña, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Qué triste, qué pena, pero no tengo mucho una idea, ¿verdad? En cambio, ya teniendo, ya sabiendo, ¿verdad? Que la cosa se le iba a complicar a ella e iba a reaccionar de esa manera, ya puedo tener un plan de acción. ¿Ok? Y entonces por lo mismo, o sea, habíamos hablado de que el deporte es una situación cambiante, ya nosotros podemos a la vez también irnos preparando, ¿verdad? Saber cómo va a responder mi equipo cuando está ganando, saber cómo va a responder mi equipo cuando está perdiendo, saber cómo es mi equipo en los entrenos, cómo se comportan en los viajes y conocer cómo son en cada una de las distintas circunstancias me va a permitir estar yo preparado y saber qué cuestiones tengo yo que atender para de esa manera mejorar el rendimiento. Y bueno, vamos a ver aquí ahorita una tabla, ¿verdad? Que proponen Gardner y Moore, que esta nos da una visión muy completa, ¿verdad? De qué mirar en nuestro atleta, pero a la vez yo también les digo, nos da una visión en general ajá, yo sé que pues se va a extrapolar a otros campos y de nuevo, ¿verdad? Les pido su ayuda para que pues ustedes me digan cómo también podemos hacer que funcione en otros campos. Entonces, hablamos aquí de situaciones personales, situaciones ambientales, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Aquí es lo que estábamos hablando de intra. Esto es adentro del sujeto y esto ambiental, pues, valga la palabra, pues ya es afuera del sujeto, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de situaciones psicológicas, deportivas y orgánicas, en lo que responde a lo intra, ¿verdad? Creo que pues aquí es mejor empezar desde abajo, ¿verdad? Y pues como ley general de la psicología, es que pues nosotros primero descartemos lo biológico, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Un paso apropiado es ver que no hay alguna lesión, alguna enfermedad médica de base que esté generando eso. Entonces aquí en lo psicológico, perdón, en la psicología deportiva, pues primero remitámonos al orgánico. Miremos cómo está la salud del atleta, si su nutrición es la apropiada, si está teniendo el descanso suficiente, si ha tenido historia de lesiones o algún otro tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, por otra parte, hay que ver cómo están los recursos técnicos y tácticos y la condición física, ¿verdad? Entonces, aquí el ejemplo de Claudia nos sirve mucho, ¿verdad? Porque pues mucho del problema de esta niña, pues sí, obviamente tenía cierta parte psicológica, pero el mayor problema era deportivo. Era de que estaba enfrentándose a rivales que tenían más recursos técnicos y tácticos y probablemente también mejor condición física. Entonces, ¿eso qué pasó? Si esta niña hubiera tenido más recursos deportivos, probablemente no hubiera reaccionado así tan rápido, ¿verdad? Tal vez hubiera tomado más tiempo, ¿verdad? Que pues ella se viera en ese punto para reaccionar como lo hizo, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos también la importancia de todo esto para, para la psicología, ¿verdad? Y también
miremos si no nos ha pasado a nosotros, más que nada cuando estamos empezando un trabajo nuevo, que a veces no es que no tengamos las condiciones psicológicas para afrontarlo, pero es solo el hecho de que pues queremos hacer un trámite o alguna situación nos lleva toda la mañana y miramos que todos los demás lo hacen en 5 minutos, eso pues a veces nos puede afectar, ¿verdad? Entonces, y de nuevo, ¿verdad? Caemos otra vez en el estilo de afrontamiento. Por otra parte, ya aquí dentro del campo psicológico, hablamos aquí de las conductas abiertas, ¿verdad? Todo lo que es observable. Conductas encubiertas, ¿verdad? Aquí más que nada, yo creo que la palabra que nos va a ayudar es la actitud. Por actitud, ¿qué entendemos? Hablamos aquí de la propensión a comportarnos de cierta manera, ¿verdad? O sea, una actitud agresiva no es lo mismo que una conducta agresiva, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Yo creo que una conducta agresiva, pues, es fácil de definir, ¿verdad? Yo puedo decir que alguien que me insulta, bueno, esa es una conducta agresiva. Alguien que viene y me agrede, esa es una conducta agresiva. Pero ¿qué nosotros podríamos definir como un signo de una actitud agresiva? O sea, ¿qué conducta podríamos Ajá, o sea, digamos, qué delataría a alguien de que tiene una propensión a actuar agresivamente? tal vez su forma de hablar? Ajá, el- Poder. el tono, ¿verdad? No es lo mismo que yo te diga, Claudia, buenas tardes, a que te diga, Claudia, buenas tardes, ¿verdad? No, Sí. ¿verdad? O sea, eso ya vemos ahí que pues la actitud puede variar en base al tono, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo. Cristin, yo veo que tú quieres participar, cuéntanos. Sí, buenas tardes, Lick. Buenas. A veces a mí me pasa que cuando me estoy comunicando por medio de teléfono con alguien, yo trato de ser muy amable y educada, pero Sí. viene esa persona y me atiende muy feo, me habla muy fuerte. Ujú. Entonces, cuando yo escucho este tono de que me está hablando fuerte, entonces yo también le hablo fuerte porque a mí me hace sentir mal. Claro, pero Entonces ya viene esta otra persona y ya me dice, pero no me hable así. Entonces yo digo, pero si usted me está hablando así, entonces yo no me siento cómoda. sí, ahí ya se genera un ciclo, Cristin, pero mira, das un excelente ejemplo, porque pues ahí, digamos, no es que la otra persona ya te haya agredido, ni que tú Ajá, estés agrediendo a la otra persona, sino que puramente se queda en actitudes, ¿verdad? En que queda esa exacto. propensión de que si miras enfrente a esa persona, le volteas la cara de un Sí, tortazo. o sea, o sea, yo porque yo soy así, va, yo siempre trato de ser educada, o sea, Ujú. siempre trato de hablarles con cariño, va, pero ya cuando vienen y yo espero que a cómo me hablan ellos, esas personas, entonces me hablan fuerte y yo, oh, ay, qué feo me está hablando, y me siento mal, entonces ya vengo yo y respondo ya casi igual como ellos, en el tono, ¿verdad? Que me están hablando. Claro, pero Sí. gracias, y porque también nos serviste para hablar de estilo afrontamiento, ¿verdad? Entonces tú, ante la agresión, pues tú buscas ahí subir un poco más el volumen. Pero ¿por qué pasa eso? Pues, como te digo, ¿verdad? Ya puede ser que sea tu propio estilo. En primer lugar, si no lo sabías, obviamente, pues el hecho de no saberlo hace que pues uno se quede en que siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero ahora que ya lo sabes, ya puedes tener cierta conciencia y hacer algo al respecto. Ya sea decir, bueno, pues este es mi estilo y seguir haciéndolo, o pues bueno, decir, no, ya sé que en estas circunstancias mi estilo de afrontamiento me va a llevar a esto, y pues tal vez considero maneras alternativas de cómo actuar, ¿verdad? Pero, ajá, pero este es como un método de defensa, ¿verdad? Cuando yo respondo casi igual que la otra persona, ¿o cómo? En este caso específico estamos hablando de un afrontamiento, ¿verdad? De cómo Ajá, es tu actitud ante una adversidad, ¿verdad? Entonces, ajá. precisamente, pues podríamos hablar de que ese es uno de tus estilos de afrontamiento Ah, bueno, Lick, gracias. para servirte, Cristín. Gracias ahí por compartir, ¿verdad? Pero entonces ya estamos viendo, ya vimos claramente, ¿verdad? Que pues una actitud no por fuerza en sí es una conducta que ya sea la agresión,
sino que pues ahí puede ser cualquier conducta que nos haga inferir que va a haber ahí una agresión. Y es que yo siento que en el tema del deporte, bueno, eso que yo, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, ¿verdad? Siento que cuando a uno le apasiona algo, le saca a uno eso, aunque uno no sea así, porque digamos, yo soy bien tranquila, a mí no me gusta pelear, no me gusta levantar la voz, muy difícil, solo cuando ya me llegan al último nivel, entonces yo reacciono, ¿verdad? Pero sí me pasó una vez que yo pues sí fumaba, ¿verdad? Y entonces yo estaba entrenándome porque quería correr la 21K de Cobán. Era como que mi meta. Entonces, se imagina para alguien que tiene un vicio o algo así, es bien complicado. Entonces, yo me entrenaba dos veces al día, me iba al gimnasio. En este tiempo empezó lo que, bueno, en el gimnasio donde yo estaba se llamaba Exerfit, me metí para tener mejor condición, cuidar mi alimentación y todo. Entonces, yo estaba lista para la 21K de Cobán. El día anterior que de la carrera hubo hasta nos invitaron a una parranda en Cobán y yo no quise ir porque dije, no, tengo que dormir bien. O sea, en pocas palabras, estaba lista para mi carrera. Y entonces cuando ya pues estábamos ingresando a la fila y todo, el que era mi coach del gimnasio me dice, mira, fíjate que no vas a poder correr. Y yo, ¿por qué? Porque tu presión ha estado baja. Y, o sea, yo me sentía físicamente bien. Entonces, ese día sí fue así como estallé como nunca porque le dije, ¿cómo me va a prohibir que yo corra si realmente yo me siento bien, he estado cuidándome, Ya he está estado en ese teniendo momento, ¿verdad? mis controles y todo? O sea, era como que mi ilusión o no sé, yo estaba muy motivada con que eso era, había dejado hasta de fumar como un mes y todo. Entonces sí, fue como, por eso le digo que a veces en esto del deporte, cuando a uno le apasiona mucho algo, es más fácil que le saquen a uno el que uno explote o, porque yo ese día estaba que si por un poquito capaz que le pego, pues porque dije, no es posible, déjeme hacerlo y no, que yo soy el responsable porque yo conozco cómo ha venido su salud y realmente eran mentiras, pues yo no tenía como que tanto problema de presión, así como de estar medicada y así, Sí. pero simplemente me sacó de la fila y no me dejó correr. Claro, o sea, yo creo que sí, no sé, tal vez como que fuéramos a hacer nosotros nuestro examen final, ¿verdad? Nuestro examen privado, nos preparamos bien y nos dicen, miren, no lo va a hacer, ahorita cognitivamente usted no está al 100 como para hacerlo, ¿verdad? Creo que pues generaría eso, ¿verdad? Pero sí, o sea, es el hecho de eso, ¿verdad? De darnos cuenta que pues ahí hay distintos momentos donde pues nosotros vamos a reaccionar de una manera distinta que en otros, ¿verdad? Entonces eso ya permite tener ese sentido de anticipación y pues poder intervenir antes, porque ¿qué pasa? Ya cuando uno está en ese momento, o sea, volviendo aquí a tu ejemplo, Claudia, o sea, en ese momento, ¿qué te podía decir quien sea? Nadie te podía decir nada, ¿verdad? Porque ya estabas ahí metida en esa negatividad que pues aunque te dieran la mejor intervención, pues no iba a entrar, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿verdad? Porque por el hecho de cómo exaltan las pasiones, los deportes, es importante la anticipación porque pues ya sabemos que es un momento donde es difícil intervenir. Y evita la frustración, porque entonces si desde un principio hubiera sido como más todo más claro mi panorama de pensar, bueno, sí, porque si mi presión baja mucho, puede ser que no aguante y me pueda pasar algo, entonces, Claro, si se te hubiera hablado desde antes, ¿verdad? También, o sea, y te hubieran dicho, mira, Claudia, vamos a estar revisando tu presión cada cierto tiempo y todo eso, ¿verdad? Ahí sí ya, pues lo habrías tomado de otra. hecho, sí pasaba, o sea, teníamos un nutricionista que era el que nos estaba midiendo todo el tiempo y todo, porque yo estaba como que metida en un grupo de runners, pero que sí era, estaba como que muy controlado por Sí, ahora que me doy cuenta, él ni siquiera era un profesional de la psicología ni nada para habérmelo evitado, ¿ah? Si me lo encuentro, se lo voy a decir. que tome ahí mi curso, ¿verdad? Sí, sí, pero ajá, de nuevo vuelves a mencionar lo clave que es la anticipación en estos casos, ¿ok? Em, Pues bueno, ¿verdad? Vimos aquí esto y aquí ciertas tendencias. Habla de reactividad emocional, estilo de procesamiento, optimismo, pesimismo y creencias. ¿Ok?
Por otro lado, ¿verdad? Esto ya vimos aquí es lo interior, lo que tiene que ver con el atleta, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco en el ambiente, qué es lo que también debemos nosotros evaluar para ver en el rendimiento. Entonces, primero hay que ver las condiciones materiales que influyen aquí en esta conducta. Entonces, ¿a qué nos referimos? El clima, definitivamente, pues eso influye, ¿verdad? Horarios de entrenamiento, no es lo mismo entrenar a las 5:30 de la mañana que entrenar a las 12 del mediodía. Definitivamente no lo va a hacer. Y si no, pregúntenle a los nadadores, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Meternos en la madrugada a una piscina fría que hacerlo con gusto. Tal vez ahorita que ya el clima lo permite más, ¿verdad? Al mediodía. Tipo de instalaciones de entrenamiento, créanme que pues eso también ahí influye, ¿verdad? Yo puedo ver fácilmente cómo la gente cuando va a un lugar que les agrada, lo cuida más, ¿verdad? En cambio, cuando miran un lugar que pues está poco cuidado, es cuando menos se esfuerzan por dejarlo limpio. Y la situación económica, ¿verdad? Tanto del atleta como de la institución en la que participa, también influye. O sea, con penas de dinero, pues no va a rendir igual ese atleta. Va a pensar en muchas otras cosas más eh, que no son precisamente su desempeño. También esto de situación económica, yo también lo preferiría poner aquí en situaciones sociales, ¿verdad? Que hay un poco más en lo psicosocial. Por otra parte, hay situaciones sociales como relaciones interpersonales relevantes, ¿verdad? Tanto deportivas como extradeportivas. O sea, qué tan bien o qué tan mal se lleva ese atleta con las demás personas de su equipo, cómo se lleva con sus personas significativas en su vida, eso influye definitivamente. Trabajo, estudio y eventos estresantes, ¿verdad? Entonces, compañeros, con esta guía ya pues nosotros podemos tener precisamente la dirección de pues hacia dónde podemos ir interviniendo. Vamos evaluando todo eso, ¿verdad? Pues nos ayuda. Como les repito, pues ya tener el panorama de hacia dónde pueden ir nuestras intervenciones. Nos da esto que mencionamos de la anticipación y de esa manera pues ya poderlo atender mejor. Y al final, ¿con qué recursos contamos? Contamos aquí con 6, ¿verdad? Aquí tenemos aquí perdón, contamos aquí con 4, ¿verdad? Entonces, cada recurso tiene ventajas e inconvenientes, como todo en la vida. Por lo tanto, es importante conocer varios y los momentos en los que cada uno de ellos es el más apropiado. Como yo soy muy fanático de esta analogía, como psicólogos aquí en la universidad, nosotros lo que estamos haciendo es llenando nuestra caja de herramientas. Esto me puede servir, esto me puede servir, esto también, porque todo lo que nosotros aquí aprendemos nos puede servir en algún momento, pero no nos va a servir para todo, ¿verdad? Entonces, por lo menos tenemos que conocer varios recursos para saber cuál es el que se adapta mejor al momento en el que estamos. Entonces, por excelencia, nuestro recurso más importante es la entrevista. Como psicólogos, si no sabemos entrevistar, déjenme decirles, no somos buenos psicólogos. La entrevista permite obtener información verbal y no verbal, ¿verdad? Como habíamos mencionado, ¿verdad? El tema de las actitudes no son cuestiones, ¿verdad? Que pues nos digan, ¿verdad? Pero pues con el lenguaje no verbal nos pueden decir mucho más a veces que lo que están hablando. En su implementación, permite construir un vínculo con el atleta, ¿verdad? Cuando yo entrevisto a alguien, cuando yo hablo con alguien, eso me vincula a esa persona, que en cambio cuando no hablo con alguien. Depende mucho de la pericia del entrevistador, ¿verdad? Como les repito, ¿verdad? No es solo así, no es solo hablar y preguntar, sino es todo un arte poder entrevistar bien. Por otra parte, hablamos aquí de autoinformes. Estos son cuestionarios realizados con las variables a medir, fáciles de calificar, pero existe un límite para el análisis que se puede hacer de los datos. O sea, muy difícil, ¿verdad? Que pues en un autoinforme, que un cuestionario breve que yo le paso a una persona, vamos ahí a hablar de ciertas cuestiones ya más profundas. La observación directa de las situaciones, permite observar aspectos no considerados por el evaluador.
pero no permite intervenir para profundizar acerca de las observaciones. Porque en el momento en que la gente se da cuenta que yo los estoy observando, miren, es un principio más que psicológico, es un principio físico. Incluso las partículas subatómicas se comportan distinto cuando están siendo observadas que cuando no. Entonces, llevémoslo a nuestro plano, definitivamente pasa. Entonces, por lo mismo, la observación nos permite ver qué está pasando, pero por otra parte, pues tiene el problema de eso, de que pues solo nos permite ver. Hasta después podemos intervenir. Y el último recurso que tenemos, este es muy, pues puede parecerles interesante y todo novedoso, pero miren cómo sirve. Son las medidas psicofisiológicas. Medidas de la actividad fisiológica relacionadas con aspectos psicológicos. Son altamente certeras, pero es necesario invertir altas cantidades de recursos para poder interpretarlos. Yo creo que pues todos ustedes tienen una idea de qué es un polígrafo. Tal vez alguno de ustedes ya ha ejercido como poligrafista, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso? Es una máquina que mide ahí pues la respuesta galvánica, ¿verdad? Que pues es una reacción de la piel que tiene el individuo ante ciertos estímulos, ¿verdad? Entonces, una persona cuando se incomoda, pues tiene cierta respuesta galvánica que la mide el polígrafo y por ende dice si la persona está diciendo verdad o mentira, ¿verdad? El hecho de la respuesta galvánica es un fenómeno científico ya bien descrito, pero pues el uso del polígrafo ya es una situación un poco más controversial, ¿verdad? Pero por lo menos este ejemplo nos sirve para ya tener una idea de qué son estas de las medidas psicofisiológicas. Pero actualmente, compañeros, yo estoy seguro que ya varios de ustedes pues tienen relojes inteligentes que miden ciertas cuestiones, ¿verdad? Que miden cuántos pasos dieron, cuántas horas durmieron, incluso de esas horas que Frecuencia durmieron, cardíaca. frecuencia cardíaca, cuáles fueron los momentos. Entonces, todo eso, compañeros, actualmente nos sirve pues para tener ciertos datos, ¿verdad? Porque pues es fácil que yo diga, ah, no, pues llevo mi día, lo paso tranquilo, pero de repente miro yo que la frecuencia cardíaca se disparó, cabal en el momento que tenía que ir a hablar con mi jefe. Entonces, eso ya son ciertas medidas que pues nos pueden ayudar al perfil psicológico de la persona con quien estamos trabajando. Y pues ya actualmente, no solo por cuestiones psicológicas, sino más por otras cuestiones biológicas y deportivas, pues ya los atletas tienen más uso, ¿verdad? De todas estas medidas psicofisiológicas, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues nos ayuda, ¿verdad? A tener una buena medida, pero pues obviamente sí requiere bastantes recursos, tanto de los sensores, tanto de los softwares para poder interpretar, que pues a veces hace un poco prohibitivo, ¿verdad? Que lo podamos usar, pero pues son unas medidas donde sí o sí miramos datos reales porque pues por más que intentemos, ¿verdad? Sí cuesta muchísimo, ¿verdad? Pero no podemos cambiar nuestra frecuencia cardíaca sí o sí, ¿verdad? Quienes lo logran hacer, olvídense, Dios ya domina el mundo, pero sí, por eso es que pues ahí nos puede servir. Y por otra parte, otras técnicas con las que contamos son test conductuales diseñados de acuerdo al caso para observar cómo responde el deportista en determinadas situaciones. Brindan resultados específicos orientados a lo que se busca, pero no se pueden contrastar con una amplia cantidad de data que permita generalizar. O sea, otras técnicas, hagamos lo que sea, ¿verdad? Para ver cómo reacciona la persona, pero el problema es que pues si es algo que se nos ocurrió en el momento, no podemos generalizarlo porque pues no tenemos un protocolo que nos diga varias personas reaccionaron así. Entonces, a eso nos referimos. Y para llegar aquí a la conclusión del tema, vamos a ver que la evaluación en el deporte permite conocer el punto de inicio, el desarrollo y la permanencia de los efectos de la intervención. Lo que hablamos al principio, ¿verdad? Es una herramienta muy útil para saber eso, ¿verdad? ¿Qué tan efectivos estamos siendo? No se puede hablar de una evaluación completa y objetiva si no abarca la mayor cantidad de campos que conforman la conducta del deportista. O sea, tiene que ser amplia
y tiene que pues ser de una batería cuidadosamente seleccionada. Y por último, es importante seleccionar el método que mejor se adapte tomando en cuenta los aspectos a evaluar y las características de los deportistas y evaluadores. Entonces, compañeros, pues eso ya nos da una idea de cómo pues nosotros evaluar en el deporte. No sé si tienen alguna duda o comentario antes de que hablemos aquí el tema de la tarea. Por mi parte no, licenciado, todo muy claro. Gracias, David, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces gracias por comentar, compañeros, y vamos a pasar ahorita a la parte de la tarea. Licenciado, tengo